Ya estamos de vuelta a este su programa Sucesos Multimedia. Gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí platicando acerca de fotografía profesional, por supuesto, valga la redundancia, con el fotógrafo profesional Arturo Rodríguez Torigas. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de la fotografía. Todos nos pasa que como dijo él, todos tenemos celular y todos de manera amateur, novatos, nos convertimos en fotógrafos empíricos. Claro. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué elementos son importantes para que haya una buena fotografía? Ok, la pregunta es muy abierta y Sin por hacer lo... cuenta del Ajá. fotógrafo. Ahorita lo enfocamos desde el punto de vista del fotógrafo, enfóquenos desde el punto de vista del otro, lo exterior. Si hablamos de paisajes, si hablamos de Sí, lugares y todo eso. sí, sí. De todos modos, la pregunta es bastante abierta y por lo tanto la respuesta también tiene muchas implicaciones. Eh, Miren, se las voy a poner así de simple y eso no solamente limitándonos al ámbito de la fotografía estrictamente hablando, sino vámonos un poquito más amplio. El hacer imágenes, el hacer arte, por ejemplo, por decir algo, un pintor que se dedica a la pintura, un escultor, un fotógrafo, obviamente, incluso me atrevería yo a considerar también la arquitectura, porque acuérdense que anteriormente se le consideraba dentro de las bellas artes. Ahorita como que ya están más definidos los papeles de cada cual, pero en cualquiera de ellas, nuestro objetivo primordial es generar un impacto visual. ¿Cómo logramos ese impacto visual? Ahí es donde está la diferencia en los caminos que puede seguir un artista para generar un impacto visual. Vamos, si estamos hablando entre fotógrafos, bueno, cada fotógrafo tiene su propio estilo y diferentes fotógrafos pueden abordar un mismo tema y los resultados que vamos a ver entre ellos son muy diferentes. Y varios de ellos pueden alcanzar un gran impacto visual en ese mismo tema, pero con sensaciones diferentes para el espectador. Entonces, uno lo que busca es generar el impacto visual en base a composiciones armónicas. Y no con esto quiero decir que todas las fotografías tienen que ser bonitas, porque no es lo mismo lo bonito que lo bueno. Hay una gran diferencia entre las clásicas fotografías bonitas de las flores, ya han visto muchas veces en internet las flores tomadas en macro, ¿sí? Se ven muy bonitas los insectos, se ven muy bonitos los paisajes, los bodegones, una serie de cosas, pero no forzosamente por ser bonito se tiene que considerar una imagen buena. Una imagen buena es aquella que genera un impacto visual independientemente de si es bonita o no. Si nos ponemos a ver en la historia de la fotografía, por ejemplo, la historia de los premios más importantes de fotografía periodística, los premios Pulitzer, varios premios importantes. Si revisamos las fotografías ganadoras de los últimos, no sé, 15 años, 20 años, prácticamente no hay una sola que sea una imagen bonita. La gran mayoría son imágenes muy agresivas, imágenes cruentas, pero que tú ves la imagen y no la puedes dejar de ver. Te genera un impacto visual, aunque sea una imagen terrible en cuanto a al contenido, pero no la puedes dejar de ver. Es una excelente foto. Sí, por ejemplo, hay imágenes que, como usted bien lo acaba de mencionar, vemos y pasan los años y las seguimos viendo. Por ejemplo, esta famosa pintura de Leonardo da Vinci. Claro. Cuando usted, si yo le menciono a Leonardo da Vinci, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué pintura? Sí, piensas en automático en la Gioconda, ¿no? Ujú. Y Fácil. sí, 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 sí. O cuando yo menciono, por ejemplo, Marilyn Monroe. Claro, sí, cuando está parada en los respiraderos en una de las Ujú, calles de Nueva York. de Nueva York y se levantó, ¿no? Pero, pero, pero te voy a mencionar cuál Fotos que es sirven. Sí, adelante. la imagen, todo mundo la sabe. La imagen de la niña afgana con unos ojos verde amarillos preciosos que fue portada de la revista National Geographic. No Sí. recuerdo si fue de 1984 u 85, la refugiada afgana. Esa imagen todos la tenemos en la mente. De hecho,
en la historia de la humanidad, esa es la imagen más vista de todas las que haya existido. Esa es la imagen más reconocida por cualquier persona Imagínese del mundo. el fotógrafo que le tomó esa foto. O sea, la trascendencia ni siquiera se la imaginó que iba a tener. Quedó en la historia. Quedó en la historia. Claro. Sí, es interesante ver revistas o ver estas imágenes. De hecho, en los documentales o historias, ya sean escritas o televisadas, sale la imagen de esta niña. Mira, Claro. yo sí la recuerdo. Y qué bueno, dije yo, híjole, sí, es algo que yo no sé. Ah, Pero sí le no, atiné. forzosamente Forzosamente la la tenías tenía que haber visto. Es como cuando nos referimos al paso peatonal donde pasaron los Beatles, ¿no? Ah, sí, claro, el de Abbey Road. Ajá. Sí, no, son imágenes que a través de los años va a seguir. Se O sea, convierten en íconos. vas a terminar nosotros, nuestra generación, mi generación, y va a seguir esa foto, ¿no? Se convierte en Claro, ícono. van a seguir. Vamos a continuar ya que estamos hablando de los elementos. Digamos, ahora sí enfocamos desde el punto de vista del fotógrafo. Un buen fotógrafo, ¿cuáles son las características que debe tener un buen fotógrafo, Arturo? Ay, pues, De mira, manera general. la verdad es que hay bastantes características y yo creo que cada característica deberá aplicarse dependiendo de la personalidad que tenga cada fotógrafo. Pero independientemente de todo, yo creo que la principal característica, la más importante de todas que debe tener cualquier persona que se considere fotógrafo o que aspire a hacerlo, es tener muy abierta la capacidad de asombro. No tienes capacidad de asombro, nunca vas a ser buen fotógrafo. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Asombro en qué aspecto? Te lo voy a poner muy sencillo. Ajá. En los últimos 5 años, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua, la ciudad de Juárez, fueron famosas a nivel mundial por la cantidad de homicidios que había. ¿Sí? Ahorita está afortunadamente mucho más tranquilo, ya hay una gran diferencia. Sin embargo, Ciudad Juárez y Chihuahua se convirtieron en íconos de la violencia. Se llegó a decir que, por ejemplo, Ciudad Juárez era la ciudad más violenta Del mundo. de todo el mundo. Ok. ¿Y qué pasaba? Que en Ciudad Juárez o en la misma ciudad de Chihuahua aparecían 3, 4, 5 muertos diarios o más y la gente llegó a acostumbrarse a ello. Ya no se asombraba. Asombro era cuando el periódico no mencionaba ningún homicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno va perdiendo la sensibilidad a las cosas de tu entorno. Y si el fotógrafo hace eso, es un caso perdido, porque el fotógrafo debe tener la sensibilidad y la capacidad de asombro para que para cualquier cosa que voltee a ver le llame la atención. El que lo fotografíe o no lo haga, o de qué manera lo fotografía, eso ya será otra cosa. Pero si pasó frente a las cosas y no le llamaron la atención, está perdido, porque ya no se está sorprendiendo de los pequeños detalles de la vida. Y mucho de la fotografía es captar los pequeños instantes de la vida. Entonces yo creo que la primer característica obligada que debe tener un fotógrafo es esa, capacidad de asombro. ¿Y en qué otras importantes? Algunas otras, por ejemplo, es bueno tener un poco de capacitación, vamos, en el manejo del equipo, en el manejo de la imagen como tal, composición fotográfica, cómo vas a distribuir los elementos que van a integrar tu fotografía, el manejo de la luz. Uno también debe de tener un cierto desarrollo para analizar las situaciones que son muy cambiantes normalmente de la luz. No es lo mismo, si estamos hablando de la luz natural, la del sol, no es lo mismo cómo ilumina el sol en la mañana al amanecer que a mediodía, que a media tarde o que al atardecer. Entonces el fotógrafo debe de estar muy atento a eso. Cómo se genera la luz, cómo se generan las sombras. Durante el día más apropiado, digamos, para hacer una sesión fotográfica fuera, exterior. Probablemente sea más didáctico mencionar cuáles son las peores horas del día para fotografiar. Y las peores horas del día para fotografiar, por lo menos aquí en la ciudad de Chihuahua, en las latitudes en las que estamos, porque sé que este programa se ve a nivel mundial, es esta hora, mediodía. Mediodía es el peor momento para salir a tomar fotografías. Sobre todo si el tipo de fotografía que vamos a hacer es fotografía de retrato.
o sea, fotografiar personas. ¿Y el mejor? Las mejores horas para tomar fotografías son las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde. Esas son las mejores horas del día. Aquí no les voy a decir una hora en particular porque dependiendo de la época del año, pues será más tarde o más temprano. Pero de todos modos, considérenlo así, las primeras horas del día, las últimas horas de la tarde. Esas son las mejores para fotografiar por varios aspectos. Por la intensidad del sol, que no es tan excesivo, por la coloración del sol, que es un poquito más cálido, y por la dirección del sol, para sobre todo ver si voy a resaltar texturas. Bueno, pues las texturas se resaltan en función de la dureza, en función de la dirección de la luz. Entonces son aspectos que el fotógrafo siempre tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando a mí me encargan hacer una serie de fotografías de tipo arquitectónico, que también me encanta hacer ese tipo de fotografía de arquitectura, eh, antes que coger mi cámara e ir a hacer las fotografías que me están encargando, lo primero que hago es, dime dónde es el edificio o lo que voy a fotografiar y voy en la mañana, voy a mediodía, voy en la tarde, voy ya prácticamente de noche y entonces veo cuáles son los mejores ángulos en los que la luz le está pegando a ese edificio y de ahí yo tomo mis notas para hacer una planeación de lo que voy a fotografiar al día siguiente o dentro de 2 días o si está muy nublado en todos esos días, tiene uno que considerar el esperar a que pasen los días de lluvia o días nublados para que favorezcan más a las fotografías. Entonces, digo, son muchos los elementos que se involucran en esto y un buen fotógrafo debe de estar siempre alerta a todos ellos. Una pregunta, Arturo. ¿Es similar un fotógrafo profesional relacionarlo con alguien que, por ejemplo, estos fotógrafos, cuando pues que estos sean camarógrafos, ¿no? Es muy diferente el enfoque cuando es cámara de video, por ejemplo, voy a grabar un comercial. De hecho, si ustedes se fijan, cuando entregan los premios Oscar cada año en las películas, uno de los premios importantes es el de mejor fotografía. ¿Por qué no le llaman mejor cinematografía si es cine? Es que en realidad es aplicable el término y es aplicable extensamente, porque en una película un camarógrafo que está filmando cosas normalmente en movimiento, sí, son cosas de la vida rutinaria lo que a lo mejor está filmando, pero tiene que considerar la composición, tiene que considerar los encuadres, tiene que considerar la luz en su cantidad, en su dirección, en su calidad. Y es lo que hacemos los fotógrafos de fotografía fija. Por lo tanto, es perfectamente aplicable. Cualquiera de las dos situaciones es aplicable y muchos de los conceptos son muy similares. Así es. Vamos a irnos en corte, vamos a irnos ya a la última parte de la entrevista, al último bloque. Muy bien. Y vamos a seguir platicando ya de lo que es su academia y dónde lo Perfecto. podemos contratar y así. Corte y volvemos en breves instantes.